¿Qué tal? Muy buenas noches. Acompáñenme, por favor, Juan capítulo 21, versículo 17. Juan capítulo 21, versículo 17. Vamos a hablar sobre la ascensión, parte 2. El domingo vimos la parte 1 y nos enfocamos en aclarar o armar un solo relato en cuanto a la ascensión, lo que nos dicen los 4 evangelios, lo que nos dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos y lo que nos decía Pablo en la carta a los Corintios. Vimos que Mateo nos hablaba de 2 apariciones de Jesús después de resucitar, Marcos 3, Lucas 4, Juan 5, y luego vimos que en el capítulo 1 de Hechos, Lucas habla sobre la gran comisión que no nos habló en su evangelio, y luego el apóstol Pablo nos agregaba 2 eventos más. Así que vimos cronológicamente todos los eventos que sucedieron para demostrar que ninguno se equivocó, sino que todos se cumplieron, y pusimos en orden, por así decir, en una perspectiva completa, todo lo que sucedió antes de que ascendiera. El día de hoy quisiera que nos enfocáramos en este evento en particular. Dice, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Quiero que nos enfoquemos en esto porque es parte importante de lo que sucedió antes de que Jesús ascendiera. Y el domingo hablamos que Juan no nos narra la gran comisión, no nos habla sobre eso. Y mencionaba que qué extraño que siendo algo tan importante, Juan no haya considerado necesario agregarlo en su evangelio. Pero sí agregó esto que ningún otro de los evangelios nos dice. Y este asunto de la charla particular que tuvo Jesús con Pedro, en lo particular, a mí me ha servido mucho para entender cosas que me pasaron a mí y cómo evitar que me pase a mí y que le pase a otros. Así que la intención del día de hoy es detenernos a lo que Juan quiso registrar y que nos va a explicar la actitud de Pedro en los primeros capítulos del libro de los Hechos, porque vamos a ver que desde el capítulo 1, Pedro es el que propone, basado en la Escritura, reemplazar a Judas. En el capítulo 2 vemos a Pedro predicando a una multitud de personas y vemos cuando se defendían ante el concilio, Pedro está hablando, Pedro ante la puerta la hermosa, Pedro es el que toma la iniciativa y algo sucedió con Pedro que tomó la iniciativa en muchísimas ocasiones. ¿Qué fue lo que sucedió con él? Creo yo que parte de la clave está en este pasaje. Así que entremos en contexto. Vamos a leer Juan 21 del 1 al 14. Lo vimos el domingo muy por encimita, pero hoy quiero que nos enfoquemos un poco más a detalle. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Pausa. ¿Qué hacía Pedro semidesnudo ahí? ¿Te tenían mucha confianza o hacía calor? Imagínate que se van a pescar y ahí están mucho tiempo en la noche. ¿Qué tiempo es este? ¿Qué temporada o qué estación del año? ¿En qué sucedió esto? Bueno, ¿se acuerdan que analizamos que para entender los 3 días que estuvo Jesús como Jonás en el vientre, vimos que no pudo haber sido crucificado un viernes, sino un miércoles. Entonces, el día en el que la fiesta de los panes sin levadura se mezcló con
el día de reposo, del cual nos habla la Escritura, que hubo 2 días de reposo, lo situamos en el 14 del mes de Nisan, porque la ley de Dios decía que se tenía que festejar en ese momento, entonces es primavera. Esto está sucediendo pocos días después de que Jesús murió, entonces el clima de primavera, imagínate en un lago, un ambiente muy húmedo, ¿cómo estaría el calorcito? No sé, pero parece que Pedro se pone cómodo. Y lo aclaro porque luego hay ciertas personas que he leído de la comunidad gay empiezan a tratar de sacar conclusiones de que qué hacía semidesnudo con los demás hombres y que es un comportamiento medio extraño, pero la verdad es que tratar de justificar el homosexualismo en estos pasajes no tiene sentido, ¿verdad? Por eso quiero que entendamos lo que está sucediendo, cuál es el contexto de la situación y que bajo ninguna circunstancia se está haciendo referencia a un acto homosexual, ¿me explico? Entonces, Pedro se pone la ropa porque estaba semidesnudo y se avienta al agua, ¿verdad? No se quiso esperar a que la barca llegara, pero también nos dice que la barca estaba a escasos 100 metros. Entonces, Pedro consideró que era más fácil llegar nadando que esperarse a que la barca llegara. ¿Pero qué será más fácil, remar a la orilla o nadar? Pues quizás pudiese verse como algo difícil de decidir, pero si consideras que la barca tiene que ir arrastrando la red con muchos peces, entonces sí se iban a tardar. Entonces, dice, versículo, me quedé en el 7, ¿verdad? Es el Señor dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Se acuerdan quién es ese discípulo, verdad? Es el propio apóstol Juan. Dice, tan pronto como Simón Pedro lo oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Pausa. ¿Por qué Jesús les preguntó que si tenían algo de comer? ¿Era porque él no tenía? ¿O la pregunta propiciaba que él les dijera que aventaran la red a la derecha? ¿Te fijas cómo no es que Jesús no sepa si tienen o no tienen de comer, sino que propicia una conversación? Sabe que esa pregunta va a llevar a una respuesta a la cual Jesús les va a dar información. Lo vemos desde Adán y Eva, ¿se acuerdan? Entonces, no es que Jesús no sepa, sino que provoca una conversación. ¿Qué es orar? Cuando oras, ¿qué haces? Platicas con Dios. Fíjate cómo Jesús muestra interés. No llega nada más, vengan a comer, o no les apareció nada más los peces ahí, sino que se acerca por medio de una charla, busca tener interacción, platicar, hace preguntas. Cuando oras, la intención es que tú hables con Él como si estuviese ahí presente, no que nada más presentes una lista de peticiones que por los de Siria y los de Francia y todo el escándalo que se traen, y nunca tomas en cuenta que tiene que ser una conversación. Pero bueno, dice que al desembarcar, versículo 9, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Pausa, ¿de dónde salió el pan? ¿Se acuerdan que dijo que vieron un pescado en las brasas, verdad? ¿Y el pan? ¿De dónde lo sacó? ¿Apareció de la nada? No sabemos, pero si te fijas, cuando Jesús les pregunta, ¿pescaron algo? Jesús ya tiene el pescado acá en las brasas y ya tiene pan para darles. Prueba de que nada más está tratando de hacer una conversación. Entonces dice, versículo 14, esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Y el domingo comentaba, y quisiera comentarlo de nuevo, por los que no vinieron el domingo, que encontramos a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, preparándole el desayuno a los discípulos, haciendo una actividad a la cual no muchos se rebajan. En lugar de pedir que se le honre como rey, ya resucitó, pagó el precio, que todavía no vemos de eso, ¿verdad? Pero más adelante vamos a verlo en detalle. Logró la salvación de muchas personas y humildemente le prepara el desayuno a los discípulos.
¿qué esperarías ver o qué actitud esperarías ver en una persona que dice que es discípulo de Jesús? ¿Lo verías entrar con guaruras? ¿Lo verías pidiendo los mejores lugares? ¿Lo verías sentado en un trono especial acá en la parte de arriba de la plataforma? ¿Qué esperarías de un hombre que conoce a Jesús? Que se parezca a Él, que lo imite, que esté haciendo cosas que quizás no son apropiadas para alguien de su posición. Pero si recordamos la última cena de Jesús con los discípulos, les dijo que en las cosas de Dios el asunto es al revés. El mayor sirve al menor. Así que cualquiera, bíblicamente hablando, cualquiera que asegure que es apóstol, profeta, evangelista o pastor, pero no tiene este comportamiento de humildad como el de Jesús, es un mentiroso. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es un mentiroso, porque si lo conociera, si estudiara sobre él, no sería arrogante, ¿verdad? Así que la arrogancia en una persona es la primer señal de que es un falso. Llámese apóstol, profeta, maestro, lo que sea, es un falso apóstol, un falso maestro, un falso profeta, un falso pastor, un falso evangelista. Es imposible que haya arrogancia en alguien que asegura que imita a Jesús. Entonces, entendiendo lo que está sucediendo y cómo Jesús tiene la iniciativa de hablar con ellos, incluso les sirve, leamos el versículo 15 al 17. Dice: cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Pausa. ¿Está hablando a solas con Pedro o está hablando con Pedro delante de los demás? Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro. ¿Terminaron de desayunar? No hay nada hasta este punto que nos indique que se apartaron. De hecho, más adelante nos indica que se apartaron. Así que hasta este punto, Jesús está haciéndole una pregunta pública, por así decir, no de forma privada. Está preguntándole a Pedro: ¿me amas? ¿Y me amas más que estos? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué trata de hacer una comparación? ¿Por qué no dice nada más me amas? ¿Por qué más que estos? ¿A qué está haciendo referencia Jesús? Delante de los demás, ¿me amas más que estos? ¿No te parece provocador? ¿No te parece, Jesús, estamos comiendo tranquilos? ¿Por qué tratas de meter ahí grilla? ¿Sí me explico? ¿Por qué me amas más que estos? Bueno, después de lo que le pasó a Pedro, de haber negado a Jesús, ¿cómo respondería Pedro? Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Pero no dijo que más que esos, ¿verdad? Notemos que hay un comportamiento muy distinto a lo que vamos a repasar ahorita cuando Jesús le dijo que lo negaría. Aunque todos estos te nieguen, yo no, ¿verdad? Ahora Jesús le pregunta directamente: ¿me amas más que estos? Tú sabes que te quiero. Algo cambió, ¿cierto? Ya no está tan seguro como estaba antes de haber negado a Jesús. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Versículo 16. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Ya no le preguntó que si más, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Me amas? Simplemente me amas, ya no te comparo con los demás. ¿Me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Versículo 17. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. 3 preguntas con distinto enfoque, ¿te das cuenta? Y distintas instrucciones después de cada pregunta. En la primera le dice: apacienta mis corderos. En la segunda le dice: cuida de mis ovejas. Y en la tercera le dice: apacienta mis ovejas. Pero no le dijo lo mismo en las 3 ocasiones. Ni la pregunta fue igual, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Primera vez: ¿me amas? Segunda vez: ¿me quieres? Tercera vez. Así que no es la misma pregunta ni la misma instrucción después de cada pregunta. Pero la respuesta de Pedro sigue siendo la misma, ¿verdad?
sigue respondiendo con humildad. Ya no se jacta de hacer algo. Más bien, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. No me pongas en este momento incómodo. ¿Por qué no le dijo simplemente sí, más que todos estos? Porque tiene un trasfondo lo que está sucediendo aquí. No se lo está diciendo, no es una pregunta al aire, no es cualquier pregunta, es una pregunta que cala, es una pregunta que le recuerda a Pedro y a los que están ahí lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Vamos a Lucas 22, 33 y 34. Algunos dicen, y tiene cierta lógica, que Jesús le preguntó 3 veces a Pedro porque Pedro negó 3 veces a Jesús, ¿verdad? Leamos Lucas 22, 33 y 34. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Ahora, ¿se acuerdan cuando analizamos la negación de Pedro? Si Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, porque Pedro lo negó 3 veces, ¿se acuerdan la conclusión a la que llegamos cuando analizamos la negación de Pedro? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 6 veces. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo que me negarás 3 veces? Si la negó 6. ¿Yo me estoy equivocando en las 6 o Jesús mintió? Dices, Hernán, pues ¿tú qué? Tú estás equivocado. No, porque las 6 veces fueron 3 veces antes de que el gallo cantara por primera vez y 3 veces antes de que cantara por segunda vez. Porque los evangelios nos dicen que cantó por primera vez el gallo y lo habían negado 3 veces. Y otro evangelio, no me acuerdo cuál y no me quiero equivocar, dice, después de negarlo, cantó el gallo por segunda vez. Y mencionó otras 3 veces, así que fueron 3 y 3. Y lo que Jesús dijo no entra en conflicto con las 6 veces, porque Jesús dijo, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Entonces, cuando cantó el gallo por primera vez, lo había negado 3 veces. Cuando cantó por segunda vez, lo había negado 3 veces. Así que lo que Jesús dijo no pone en conflicto las 6 veces en las que Pedro negó a Jesús. Así que la idea de que, 3 veces le preguntó porque 3 veces lo negó, si son 6, pues ya no tiene mucho sentido. Por eso yo quería ver que cada pregunta, aunque parece la misma, no es la misma. Va cambiando el rango, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Son preguntas distintas que presionan a Pedro después de lo que el mismo Jesús vio, porque se acuerdan que vimos que cuando Pedro negó por tercera vez, Jesús lo vio. Entonces, entre Jesús y Pedro hay una plática incómoda para Pedro, no para Jesús. Y los demás discípulos que están ahí están como que están poniéndose a cuentas, ¿verdad? Pedro reacciona de una manera muy distinta que cuando negó a Jesús o como cuando aseguró que no lo negaría. Y deja en evidencia ante todos los demás que Pedro fue humillado, porque ahora muestra humildad. Y quien a sí mismo se exaltaba, Dios lo humilla. Así que Pedro sufrió una humillación. Y cuando se le cuestiona públicamente, no se defiende, sino que sigue humillado. Así es como funcionan las humillaciones que hace Dios. Porque hay otras humillaciones que no son de Dios. Cuando alguien te humilla y alguien te lo recuerda, ¿y qué haces? Te enojas. No lo aceptas o lo niegas. No quieres que nadie se acuerde de eso. Y antes de que existieran las redes sociales, podían humillarte muchas veces y ahí quedaba, ¿verdad? Nomás los que estuvieron o los que escucharon. Pero ahora si te humillan en las redes sociales, queda para toda la eternidad. Es más grave. Gracias a Dios no había redes sociales cuando yo estaba en mis años mozos. Pero vemos que la humillación que Pedro experimentó se le quedó. La reconoce. Humillado contesta, Señor, tú sabes. Ya no se compara. Ya no busca sobresalir. ¿Se acuerdan que peleaban quién va a ser el mayor? E incluso en la última cena, cuando se vaya Jesús, ¿quién va a ser el jefe aquí? ¿Y tú crees que Pedro no andaba ahí en el mitote que quería quedarse en lugar de Jesús? Seguramente. Si ese ha sido atrabancado, como lo vimos, antes de que fuera humillado, yo pienso que es muy fácil concluir que él se sentía uno de los posibles candidatos. Digo, ¿quién más caminó en el agua? Nada más Jesús y Pedro. Entonces,
cuando analizamos lo que sucedió con Pedro y vemos lo que pasó, vemos que Jesús no oculta la situación. Fíjate que cuando Dios te humilla, no está a gusto con que nada más tú sepas. ¿Verdad que no? ¿A alguien le ha pasado? Jesús está diciéndole a Pedro junto con los demás y está tratando sobre Pedro, le está recordando cosas incómodas y no lo hace de forma privada, lo hace con los que están ahí. ¿A alguien le ha pasado que de alguna forma, siendo creyente, hiciste cosas que no correspondían, te creíste mucho, hablaste de más, presumiste cosas que no eres? Dios te humilla y por más que quisieras mantenerlo en secreto, parece que Dios está, pero enfocado en que la mayor cantidad de gente lo sepa. ¿A alguien le ha pasado? Yo quiero contarte una experiencia breve y a lo mejor no se compara con lo de Pedro, ¿verdad? Pero para mí era muy dolorosa. Todos se acuerdan de la camioneta viejita que tenía, ¿verdad? Y había una particularidad de esa camioneta que chillaba. ¿Alguien la vio chillar? Y se oía a varias cuadras de distancia, ¿verdad? Ahí viene Hernán, ahí se oye. Viene aquí por el Home Depot o algo así. Ya de lejos me ubicaban. Verónica en la casa y decía, ya voy a llegar. Y ya nada más oía el chillido y dice, ya viene entrando Hernán a la colonia. Y eso que está retirado. Bueno, yo confieso que aún siendo cristiano, yo era muy, ¿cómo se llama? Elitista. El carro que tienes, que para mí era símbolo del fruto de haber dado diezmos y ofrendas y pactar con Dios, un carro que saqué de agencia, era un orgullo muy grande para mí. Yo siempre quise tenerlo impecable y quería que todos vieran lo impecable que era mi carro. Y Dios, por distintas circunstancias, me fue llevando hasta que pues ya, mira, con que se mueva lo que tenemos, con eso es ganancia, porque no hay dinero para hacer más cosas. Y no contento Dios con simplemente dejarme un carro que se batallaba mucho, aparte lo hacía lo más ruidoso posible. Entonces yo no podía esconder qué carro traía, no me podía ocultar, siempre era visible para todos. Todos sabían que mi carro, la camioneta que teníamos, está en pésimas condiciones. Y yo me acuerdo que entraba a la colonia y el de Hernán, que años antes podía entrar así como que con mucho cuidado los bordos porque mi carro está nuevo, entraba, Señor, por favor te lo ruego que no chille. Nada más en esta ocasión, que los vecinos no oigan todo el ruidazo que vengo haciendo. ¿Y qué crees que hacía Dios con mi oración? Me la ignoraba y hacía que chillara más. Es más, a veces le decía a Verónica, no ha chillado en todo el camino, pero nomás entraba a la colonia y bien fuerte. Y decía, ¿por qué Dios se enfoca en que quede en evidencia que no tengo dinero ni siquiera para arreglarle el chillido al carro? Y ese es un ejemplo, me pasó muchísimas cosas. Y por más que tú quieras guardarlo, sí, Dios, ya entendí, ya me estoy humillando. No, Dios se encarga de que quede a la luz lo que te está haciendo. Así que cuando Dios está tratando contigo, no esperes que nada más tú te vas a dar cuenta. Te va a confrontar públicamente. Va a hacer que se note, porque es ahí donde tú vas a obtener la evidencia de que has cambiado. De otra forma, tú crees que aprendiste, pero nunca tendrás la evidencia de que ya no eres la misma persona. Así que, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Qué es? ¿Qué está haciendo Jesús con Pedro? Le está poniendo sal a la herida, está haciéndole ver, ¿te acuerdas que me negaste? ¿Te acuerdas que dijiste que tú más que todos estos me amabas y que nunca me negarías? Así que Pedro, como realmente fue transformado, no le queda más que seguir humillado. Ya no es el mismo. Y no significa que le dé coraje, dice, le duele, le dolió que por tercera vez le preguntara. Así que hubo un cambio importante en Pedro. Y recordemos que en Lucas 22, 31 y 32, antes de que Jesús le anunciara que sería negado, ya le había dicho que ese problema no lo iba a perder, no iba a provocar que se perdiera. Fíjate, Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Después es cuando le dice, me negarás 3 veces. Y él dice, no te voy a negar, contigo hasta la muerte.
Bueno, pero justo antes de anunciarle que lo negaría, le dijo: cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea que le dijo: vas a caer, pero te vas a levantar, ¿verdad? Porque desde antes le dice: cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a mis hermanos. Así que Jesús le dijo a Pedro: vas a caer, pero no te vas a quedar ahí. ¿Por qué no se iba a quedar ahí? Porque dice: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Así que Pedro tenía una ventaja. Pedro sabía que iba a ser expuesto, o según la Biblia, zarandeado por Satán, porque pidió permiso. Jesús no se los negó, simplemente oró para que su fe no fallara. Entonces Pedro tiene ventaja, es decir, imagínate que te dice, viene Dios y te dice: mañana vas a ser tentado, pero no te preocupes, 10 días después, cuando vuelvas conmigo, platicamos. Te está diciendo que te van a tentar y te está diciendo que vas a caer, ¿verdad? Porque cuando te vuelvas a mí, platicamos, implica que me voy a apartar, pero voy a volver. Así que, ¿con qué confianza te presentarías ante la tentación, sabiendo que como quiera vas a volver? ¿Sería distinto? ¿Te enfrentarías de forma distinta a los problemas si ya sabes que como quiera vas a salir adelante? ¿Pecarías menos? ¿O sería igual? ¿Quién de aquí pecaría menos, honestamente? Levante su mano. Nadie. ¿De nada sirve que te digan entonces? ¿Sirve o no sirve? Entonces, si sirve, ¿para qué sirve si no pecarías menos? ¿Pecarías menos sí o no? Levante la mano. ¿Sí pecarías menos? Y al cabo ya sabes. ¿Qué pasó con Pedro entonces? Pedro ya sabe. Y sabe que va a regresar con Jesús. Así que no sería lo más fácil que cuando lo presionen, diga: ya me la sé. No voy a negar. No, porque ya me dijo Jesús. Así que no voy a caer. Si me hubieras pescado descuidado, a lo mejor. Pero como ya lo sé, entonces no voy a caer. Eso no fue lo que pasó. Como quiera cayó, ¿verdad? ¿Por qué cayó entonces? Si ya sabía que lo iban a tentar. Imagínate que te dice Jesús: ¿sabes qué? Mañana, como a esta hora, camino a tu casa, te van a robar. Pero no te preocupes. Cuando se te haya pasado el susto, platicamos. ¿Qué harías? Dirías: a ver, ya va a ser la hora. Me quito reloj, me quito todo. Digo, ¿quién sabiendo lo que le va a pasar va y decir: bueno, aquí estoy, sí, quítenme lo que traigo? Pues no, tratas de salvar lo que puedas. Entonces, si tú tratas de cambiarlo, ¿realmente ya no te robarán? Por lo tanto, ¿Jesús mintió? ¿Cómo es que Jesús te dice que te van a robar y tú podrías evitarlo, no? ¿O no puedes evitarlo? Imagínate el ejemplo, dice: bueno, camino a mi casa, me van a robar. ¿Y qué piensas? Ya sé, cuando paso por el callejón este feo que está aquí, ahí se me hace que ahí me van a robar, así que no me voy a llevar nada. Nomás los 12 pesos para el camión, es todo. Dejas todo en tu casa, vienes, vas a llegar al callejón y te asomas, ¿verdad? Y ellos: yo sé que estás ahí. Dios ya me dijo. Y mientras tú estás tratando de evitar ser robado, alguien se mete a tu casa y se roba lo que dejaste. Porque si te das cuenta, Jesús dijo en mi ejemplo, dijo que te robaría, pero no te dijo dónde, ni cómo. Así que ese es el asunto, que Jesús te está adelantando, pero no está en riesgo lo que Él está diciendo. ¿Cómo le hace? Y entonces, ¿para qué le dice? El asunto es que Pedro, leamos lo que nos dice 1 Corintios 10:13. Porque vemos que Pedro, antes de negar a Jesús, es tentado a negarlo, ¿verdad? ¿Cómo es tentado? Yo te conozco, tú eres de los de Jesús. Tiene dos opciones: decir sí o decir no, ¿verdad? En eso radica la tentación. Se te proponen al menos dos opciones. 1 Corintios 10:13 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien,
cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que, ¿Pedro tuvo una salida, sí o no? Aquí dice que les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿cuál era la salida de Pedro? Decir que sí lo conoce, ¿verdad? ¿Cuál otra? ¿Digo la verdad o echo mentiras? ¿Cuál es la salida a esta prueba, a esta tentación? Caigo si digo mentiras. ¿Cuál es la única opción? Decir la verdad. Así que siempre que seas tentado, tienes la opción de salir bien. Siempre, según Dios. Y nunca te va a poner algo que no puedas aguantar. O sea que, según Dios, siempre te va a dar la buena opción y la incorrecta. Nunca te va a presentar nada más la incorrecta. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Fue tentado. Tiene la salida. Jesús ya le había dicho. ¿No era más fácil? Ahora leamos lo que dice Santiago 1, 13 al 15. Dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, Pedro le preguntan, oye, yo te conozco, tú eres uno de los de Jesús. ¿Tiene la salida? Sí. ¿Sabía que iba a ser tentado? Sí. ¿Sabía qué es lo que debería de hacer? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Por lo que la versión 60 dice, versículo 15, la versión 60, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea que antes de pecar, está esto que se llama la concupiscencia. Versículo 14, versión 60, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La Nueva Versión Internacional lo traduce como malos deseos. Entonces, antes de pecar, o lo que me lleva al pecado, ¿qué es? La concupiscencia, ¿ok? Pero si Pedro ya sabía cómo estaba el asunto, ¿por qué no evitó caer ahí? Bueno, la palabra concupiscencia es el griego epithumia, que se traduce como un deseo fuerte, interno, apasionado. Puede ser positivo o negativo, o sea, para bien o para mal. Entonces, cuando eres tentado, no nada más se te presentan dos opciones y escoge la que tú quieras, sino que hay un factor que es un deseo interno muy fuerte. ¿Cuál era el deseo de Pedro? ¿Cuál era la concupiscencia de Pedro? Por la cual sabía que iba a ser tentado, sabía de qué se trataba, sabía que debía de decir la verdad, y como quiera no lo hizo. ¿Cuál fue ese deseo interno fuerte? No querer sufrir, ¿verdad? Y no querer sufrir fue más fuerte que su amor a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pedro no pudo decir que no? O sea, ¿por qué no pudo decir la verdad? ¿Por qué no pudo decir sí conozco a Jesús? Porque hay algo en él muy fuerte que, a pesar de que sabe que no debe de hacerlo, ese deseo es más fuerte que tu voluntad. Entonces, dices, a ver, cristiano, ¿pecas? Sí. ¿Por qué? Si sabes que no debes de pecar. Pues si me la pones así, parezco un tonto, ¿verdad? Pues estoy pecando pues por sonso. No entiendes de qué se trata. No con cualquier cosa pecas. ¿Verdad que no? Un cristiano de veras no es tan bruto. Es como si bajara Satanás. Hernán, soy Satanás. Adórame. ¿Qué le diría? No sé. ¿Qué me vas a dar? Pues no, decir no. ¿Verdad? Así de simple. Por eso dice la Biblia que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y lo que te propone es un deseo tuyo, interno,
muy fuerte. Así que Él sabe qué ofrecerte para que lo aceptes. ¿Me explico? Y ahí está lo difícil. ¿Cómo le haces para doblegar ese deseo interno tan fuerte? ¿Por qué Pedro cambió? ¿Qué fue lo que pasó en él? Y que ese deseo tan fuerte, vemos que lo perdió completamente porque está dispuesto a ser latigueado, encarcelado, incluso ser muerto injustamente por causa de Jesús. Pero no era así. Así que ese deseo interno tan fuerte se le fue a Pedro. Quizás tuvo otros, ¿verdad? Pero en cuanto al miedo a sufrir o no querer perder la vida, lo perdió completamente. ¿Qué relación tiene que ver con la humillación? Porque el hecho de que Pedro sea humillado lo llevó a que ese deseo tan fuerte desapareciera de su vida. Cuando tú tienes un área que no puedes controlar, ¿cuál es la solución a tu problema? ¿Cuál? Necesitas que Dios te humille. ¿Qué significa eso? Tiene que mostrarte quién eres realmente. Porque no eres lo que tú crees. Y lo que tú deseas no es lo que tú piensas. Porque todo mundo piensa que lo que va a hacer es útil. Y te trae un beneficio. Pero una vez que lo haces, te arrepientes de haberlo hecho porque el beneficio que tú pensabas que obtendrías no fue real. ¿Me explico? Yo creo que todos lo han experimentado, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar porque este asunto de la tentación de Pedro, que no escoge la salida, sino que su deseo es más fuerte, lo lleva al pecado, ¿verdad? Su concupiscencia lo lleva al pecado, y el pecado, según Santiago, a la muerte. ¿Qué pasa cuando un hijo de Dios peca? ¿Cómo es posible que Jesús le hubiera dicho, en pocas palabras, vas a pecar, pero vas a volver a mí? ¿Cómo Jesús está tan seguro de eso? ¿Qué pasa cuando un cristiano de a de veras peca? ¿Tu situación ante Dios cambia? Dios dice, y te borra del libro. No te borra, entonces le pone un asterisco, pendiente por confirmar, porque no sé qué vayas a hacer. ¿Cómo es que Jesús le dice, mira, vas a pecar y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos? ¿Qué lo hace estar tan seguro? Leamos primero de Juan 2:1. Dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y la palabra intercesor en la versión 60 es abogado. Tenemos un abogado que es Jesús. Entonces, pequé. ¿Qué sigue? ¿Qué hace Dios con mi pecado? Bueno, Jesús agarra tu caso, ¿verdad? Y tenemos una imagen, que no voy a entrar en ella por tiempo, pero ¿te acuerdan de José el sumo sacerdote? Que en una visión es presentado ante el ángel del Señor, que ya vimos quién es el ángel del Señor, y Satanás listo para acusarlo. Y el ángel regaña a Satanás y pide que le den vestiduras nuevas a José el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote ni abrió la boca. ¿Cómo fue que recibió perdón sin siquiera pedir perdón? Porque Dios ya había decidido perdonarlo. ¿Me explico? ¿Se acuerdan cuando vimos en qué momento pidió perdón Pedro? No está registrado. No está registrado. Existe una posibilidad. ¿Se acuerdan que el domingo vimos que se le apareció a Pedro? Se le apareció a Cefas, dice, y luego a los demás, a los apóstoles. Así que hubo una aparición de la cual no nos dice nada y se le apareció solo a Pedro. Quizás ahí pudo haber pasado algo. Sin embargo, en esta ocasión que narra Juan, Jesús está tocando el tema como si aún no estuviera arreglado. Entonces, tienes un abogado. ¿Qué clase de abogado es? ¿Cuántos juicios perderá este abogado? ¿Cuántos lleva? Es un abogado infalible. Y no nada más es abogado, también es juez. ¿Me explico? Es posible que si peco
y se me asigne a Jesús como abogado. Jesús diga, no, mi chavo, estás pero bien mal. No hay nada que se pueda hacer por ti. ¿Será posible eso? Es imposible. Por eso Jesús dijo, de los que el Padre me da, su voluntad es que no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Así que dice Juan, te escribo para que no pequen, pero si pecas, abogado tienes. Así que ¿cuál es el problema? Pues vamos a pecar a gusto. No, porque si tú naciste de nuevo, aborreces el pecado. Pero hay deseos internos tan fuertes que te llevan a pecar. Pero cuando pecas, algo se te cae de los ojos y te das cuenta que fuiste engañado. Entonces, ya no te quieres acercar a Dios porque eres un pecador. Y mi pregunta es, ¿cuándo dejaste de serlo? Nunca. Así que, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que me siento mal. Claro que te sientes mal. Qué bueno que te sientas mal. Pero su amor por ti no cambia. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo si Jesús le dice, Pedro, vas a pecar, y cuando vuelvas, ¿cómo estás seguro de que va a volver? Porque Él es el abogado. ¿Me explico? Así que cuando caes, ¿fue una sorpresa para Dios tu caída? No, según lo que vemos con el caso de Pedro y los discípulos, Satanás los pidió primero. Entonces Satanás tiene que llegar, Señor, ¿ya viste a Hernán? ¿Cómo anda? Te propongo que me lo prestes un rato y te demostraré que no te ama como Él dice. ¿Y qué le dice Dios? Algunas veces le dirá, no molestes. Otras veces le dirá, por favor, encárgate de Hernán, déjamelo pero bien zarandeado. ¿Por qué? Porque necesita ser humillado. Y una vez humillado, cuando esté ahí en su pecado, yo le voy a decir, Hernán, levántate. 7 veces que era el justo, Jehová lo levantará. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Así que la decisión de Dios por salvarme es más fuerte que el deseo interno que tengo de pecar. ¿Entiendes cómo es que podemos confiar en Dios? No en que yo hago las cosas bien, sino en que Él ha decidido amarme a pesar de todos los errores que voy a cometer, que he cometido y voy a cometer. Entonces, volviendo al caso de Pedro, porque le encarga que una vez vuelto, restituya, fortalezca a sus hermanos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo es que alguien humillado puede decirle, muchachos, échenle ganas, muchachos? ¿Tú me vienes a decir a mí que le eche ganas? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Con qué cara Pedro le dice, muchachos, yo estoy aquí para animarlos? Ni puedes contigo mismo, Pedro. Sí, todos corrimos, pero tú te le bañaste más feo. Dime, ¿no sería al revés? O sea, ¿quién sería el menos indicado para andar fortaleciendo a los demás? ¿Pedro? Y Dios le pide a Pedro y no a los demás que fortalezca a sus hermanos. ¿Cómo le haces? Y esto es interesante porque no sé qué te pasó, cómo fue que tú creciste o naciste en Dios, pero yo cuando Dios me hizo nacer de nuevo, realmente tenía lo que le llaman el primer amor. Todos saben a qué me refiero. Es lo que le llaman ese deseo interno por saber de Dios. Y en la iglesia donde yo me congregaba había 3 reuniones. ¿Sabes a cuántas iba? A las 3. Me tomaba 3 horas en camión de mi casa a la iglesia. No teníamos dinero para comer ni para comprar comida, así que ayunábamos el domingo, con tal de quedarnos las 3 reuniones. Y ¿sabes qué? En las 3 se predicaba lo mismo y cantaban las mismas canciones. Pero yo tenía tantas ganas, teníamos tantas ganas de estar con Dios que ahí nos quedábamos. Y nos aventamos la vergüenza de que, oiga, no van a ir a comer. Sí, al rato. Mentira, no tenías que comer. Oigan, vamos a ir aquí, no nos acompañan. No.
Al rato comemos nosotros y mejor nos íbamos a caminar porque como no teníamos dinero no queríamos que la gente nos preguntara qué íbamos a comer. Pero las ganas de estar ahí eran más fuertes que el hambre que sentíamos. Pero con el paso del tiempo empezamos a ver que otros amigos creyentes empezaban a lo que le llaman enfriarse, ¿verdad? Se enfrían los cristianos fríos, que no existen en la Biblia, ¿verdad? Jesús dijo, ¿eres frío o caliente? Tibios, los vomito de mi boca. Así que no existe nada como cristianos fríos, no existen. Pero a mí me enseñaron que sí existían, y había muchos. Y por más que te esforzabas en tratar de enseñarles que se quedaran, me decían, Hernán, tienes mucho que aprender. Pues porque yo era de los nuevos. ¿Y cómo les contagias todas las ganas que tú tienes? No se puede. ¿Cómo le pide Jesús a Pedro, confirma a tus hermanos? ¿Cómo le haces? Quien ha intentado evitar que una persona se aparte del Evangelio sabe lo mucho que cuesta y los pocos frutos que hay al respecto, ¿verdad? ¿Alguna vez has luchado con alguien para que no se vaya de la iglesia? ¿Cuántas veces te funcionó? A mí ninguna. Pude convencerlo quizás ese día, que duraba una semana y después volví a la misma conclusión. Así que nosotros tuvimos que aprender, en base a los que nos llamábamos amigos, cómo poco a poco iban apartándose de la iglesia y te frustrabas. Y le preguntas a tus líderes o a las personas que te enseñaban y dicen, es normal. Así empiezan todos, con su primer amor, luego se les quita. También se te va a quitar a ti. Oh, sentí bien feo. También, no, a mí no. ¿Y qué crees que pasó? Se me quitó. Ya no teníamos ganas de ir, ya no era lo mismo. Juan, está bien lejos, ya, ¿para qué vas? Los 3 cultos, ¿para qué los 3? Algo cambió, ¿pero por qué? A mí me enseñaron que el amor o el primer amor se acaba, ¿verdad? Leamos 1 Corintios 13:8. Dice, el amor jamás se extingue, ¿verdad? 1 Corintios 13:8, el amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Pero el amor nunca. Así que, ¿cómo es que pierdes tu primer amor? Si según la Biblia, el amor nunca deja de ser, como dice la versión 60. Así que hay un problema, ¿no? Y sobre todo, imagínate ahora, si yo tengo la función de pastorado aquí, ¿cómo le hago para que ustedes no se vayan? Imagínate tu situación si tú fueses un pastor y Dios te dice, apacienta mis ovejas. Y te dices, órale, va. Y los quiero tener bien motivados. Muchachos, échenles ganas. ¿Cuántos dicen amén? Una porra para Cristo. Algo que los mantenga. Te está yendo mal. No te fijas. Tú fíjate en la gloria. Ven y aquí te vamos a cantar canciones que te animen. Y hago todo lo posible para que tengas ganas de estar viniendo. Pero no puedo evitar que la gente se enfríe y se empiece a ir. Entonces imagínate que vas a pedirle cuentas o vas a darle cuentas a Dios y te dice, te di 100 ovejas, te quedan 50. ¿Qué pasó? No, Señor, pues no sé, pero échame otras 50 ahora sí le voy a echar ganas. ¿Qué razón le das de las que se fueron? Imagínate Pedro. ¿Cómo le va a hacer Pedro para hacer que sus hermanos estén firmes si él no estuvo firme? Quien realmente tienes un amigo, una persona que realmente quieres que conozca a Dios, sabes lo frustrante que es, porque no hay nada que puedas hacer tú para que él tenga las ganas de leer la Biblia, ganas de orar, ganas de venir. No hay nada, no hay poder humano que tengas para hacer que le den ganas. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tarea le encargó Jesús a Pedro? ¿Es posible o imposible? Según la palabra fortalece, es el griego sterizo, que se traduce como hacer firme, plantar sólidamente, establecer. Así que tiene una tarea humanamente imposible.
y no le especificó cómo hacerlo. Pero en esta última charla que tuvo en Juan 21, Jesús le dio la clave. Leamos las respuestas que le dijo. Versículo 15, ¿se acuerdan? Juan 21, 15 al 17, le pregunta, ¿me aman más que estos? Pedro contesta y luego él dice, apacienta mis corderos. Y luego le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro contesta y Jesús dice, cuida de mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, ¿me quieres? Y Pedro le contesta y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Tres cosas diferentes. Apacienta a mis corderos, primera vez. Cuida a mis ovejas, la segunda vez. Apacienta a mis ovejas, la tercera vez. ¿Cuál es la diferencia entre oveja y cordero? ¿Alguien sabe? Porque no mencionó lo mismo, ¿verdad? Mencionó ovejas y mencionó a corderos. Y si te muestro el original, cuando dice corderos, el griego es arnión, que se traduce como cordero pequeño. Y cuando dice ovejas, dice probatión, que se traduce como oveja u oveja pequeña. Entonces el cordero es pequeño y la oveja también puede ser pequeña. Pero Jesús usó dos palabras para diferenciarlas. ¿Cuál es la diferencia entre una oveja y un cordero? Si tú vas al diccionario te dice que un cordero es una oveja que no tiene más de 1 año de edad. Así como un perro y un cachorrito. Ambos, el perro y el cachorrito, son perros, pero eso es una palabra diferente para referenciarlo. Así que Jesús primero le dijo, apacienta a mis corderos, o sea, los jovencitos, los nuevecitos, y luego dice, cuida las ovejas y apacienta las ovejas, haciendo referencia a más maduros. Y la palabra apacienta, cuando primera vez dice, apacienta a mis corderos, la palabra apacienta es el griego bosko, que se traduce como alimentar o nutrir. O sea que le está diciendo, alimenta a las ovejas que tienen menos de 1 año de edad. Y luego dice, cuida de mis ovejas. Cuida es poimano, que viene de poimen, o de poimón, no me acuerdo exactamente, que es pastor. Poimaino, es pastorear o cuidar las ovejas. Entonces le dice primero, alimenta a las que tienen máximo 1 año, pastorea a las que son más maduros. Y luego en el tercero vuelve a decir, apacienta, buscó, alimenta a los maduros. O sea, alimentas tanto a los nuevos como a los viejos. Pastoreas a los maduros. ¿Por qué a los nuevos no? Más adelante vamos a entrar en ese tema, pero hasta aquí, cuando les dice que alimente a las ovejas, ¿por qué Jesús le hace un énfasis en decirle qué hacer? Porque le dejó una tarea. Cuando vuelvas, haz que tus hermanos estén firmes. ¿Cómo le haces? Aliméntalos y pastoréalos. Ok, ¿cómo los alimentas? Les invito unos tacos a todos. Mateo 4:4. Jesús nos da la clave. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no nada más te alimentas de pan, sino también de lo que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le haces para alimentar a sus ovejas? ¿Cuáles son sus ovejas? Jesús dijo, las que el Padre me da. Estas son mis ovejas. Estas responden a mis palabras. Las que no son mis ovejas, no. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no me creen porque no son mis ovejas. Entonces, las ovejas de Jesús reaccionan ¿a quién? A la voz de su pastor. El pastor de las ovejas es Jesús. Y en este caso, Pedro es un encargado. Apacienta mis ovejas. Las ovejas no son de Pedro. El rebaño no es de Pedro. El rebaño es de Jesús. Pero la tarea de Pedro es alimentarlas y guiarlas. ¿Cómo las alimentas? Bueno, Jesús dijo que sus ovejas solo escuchan su voz. Y para alimentarlas necesitas decirle lo que sale de la boca de Dios. Entonces les voy a traer ¿cómo le llaman? Una revelación fresca. Una que Dios me dijo ahorita que venía y es una revelación que no viene en la Biblia porque es un misterio. Pero créeme que Dios me la dijo. ¿Y esa te va a alimentar? No.
Leamos 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. ¿Qué significa que es inspirada por Dios? La palabra inspirada, es el griego theopneustos, que se traduce como soplada, sale del aliento de. Entonces, según Pablo, lo que sale de la boca de Dios, ¿qué es? La Escritura. Entonces, atando cabos, ¿cómo le hace Pedro para hacer que las ovejas de Jesús permanezcan firmes? Enseñándoles la Escritura. ¿Verdad? ¿Qué pasa si no le enseñan la Escritura? No comen las ovejas. ¿Y qué les pasa cuando no comen? Se vuelven débiles, al punto en que se mueren. ¿Quién de aquí se había muerto ya? En algún punto de su vida. ¿Una pastilla? Muchas gracias. ¿Quién de aquí ya se había muerto? Levante la mano. Nada más yo. Otro. Medio muerto, atarantado, nada más. Cuando dices que se te acabó el primer amor, ¿cómo le llamas a eso? ¿Por qué se te acaba el primer amor? Porque no comes. No comes. Te dan basura. Me enseñaron un montón de cosas que no vienen en la Biblia. Hombre, yo tenía, rápido la sangre de Cristo para allá, reprender para acá, coberturas y... ¿cómo le llaman? Declaraciones. Bien, chucha, cuerera, me lo sabía. Y nada de eso es palabra de Dios. Tenía mucha información aquí y muerto aquí. Muerto. Pero si eres oveja de Jesús, dice, mis ovejas no perecerán, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Así que, ¿cuál es la solución? ¿Cómo es que Dios hace que las personas vuelvan a activar su primer amor? Las alimenta de lo que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿te das cuenta de lo importante que es ser bíblico? ¿Qué pasa si no eres bíblico cuando hablas, cuando enseñas? ¿Qué pasa? Empiezas a desnutrir a las ovejas al borde de la muerte. ¿Cómo le hago para decir, Dios, quiero que estén firmes? ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a donde está la comida y luego decirte, esto es lo que yo comí. Porque si yo me estoy muriendo de hambre, ¿es posible que te alimente a ti? Es imposible. Así que si la persona que te está enseñando no tiene la capacidad de decir cómo y luego te comparto, ¿cuál es tu esperanza de vida en las cosas de Dios? Estás en el hoyo. ¿Entiendes? Yo después de muchos años, cuando dices, ¿cómo fue el cambio? No, pues es un milagro, la unción. Primero te crees todas esas cosas, o sea, piensas que es arte de magia. Y piensas que es algo que de repente pasó, como los que están tirados en el suelo y les dicen, Dios ya sanó tus finanzas. Te levantas y ya no tienes deudas, bien chido. El banco ya no te molesta. ¿Verdad que no pasa eso? Te dijeron que tus deudas fueron... Es más, ya las declararon muertas, ¿verdad? Y le dijeron a Satanás que te regrese 7 veces más. Y uno más listo dice, pues 20 veces más. Y otro más astuto dice 100 veces más. Y nada de eso te sirve porque es una patraña, una mentira que aparentemente te motiva, pero no te va a durar. Entonces, cuando tú buscas a Dios y quieres estar firme con Él, ¿qué tienes que hacer? Leer la Biblia. ¿Por qué crees que te digo muchas veces, no existen cristianos que no leen la Biblia? Porque si hay cristianos que no leen la Biblia, están muertos. ¿Verdad? Porque no comen. No comes. Ahora hay unos que se aguantan y duran y años sin comer y ahí siguen. Y dicen, ay, para la gloria y la honra, 20 años en Cristo, moribundos. No se trata de eso. Entonces,
Cuando Jesús se encuentra con Pedro y le pone sal en la herida, por así decirlo, y Pedro reacciona conforme al cambio que vivió, porque fue humillado y sigue humillado, le da la clave. Pedro, no se trata de qué tan fiel fuiste, no se trata de que nunca has caído, se trata de que las ovejas solo oyen la voz de su pastor. Tú no eres el pastor, o sea, las ovejas no son tuyas. Pastorea a mis ovejas. La única forma en la que las ovejas van a acercarse a Dios es oyéndolo a Él. Y cuando alguien habla lo que la Biblia dice, no es Él quien está hablando. Es Dios quien habla a las ovejas y las ovejas reaccionan. ¿Me explico? Entonces, ¿qué se requiere para que un grupo de ovejas caminen con Dios? Pues que coman primero. Y el segundo es que sean pastoreadas. Pero ese ministerio todavía no lo analizamos. Lo vamos a analizar a detalle más adelante. Porque según la Biblia, eso es un don de Dios. Por lo pronto, ¿qué le está dejando ver Jesús a Pedro? Le está encomendando un ministerio. Tú vas a ser el pastor, Pedro. El más humillado de todos. El más experimentado en eso es el menos propenso a volverse arrogante. ¿Verdad? Porque cuando se quiera volver arrogante, no hasta de que le digan, acuérdate que tú negaste a Jesús. Y ya, ahí quedó. ¿Verdad? Así que cuando tienes algo que dices, hijo, eso no lo debí haber hecho, en lugar de ser algo en tu contra, puede ser algo a tu favor. Porque Pablo dijo que para que no se levantara más de lo que debía, Dios le mandó un mensajero de Satanás que lo abofeteara cada que se le subían sus humos, ¿verdad? ¿Ves cómo la humillación te cambia, te quita lo arrogante y te ayuda a permanecer fiel? De manera que cuando Pablo decía, no, que yo querido, yo fui el tercer cielo, simbólicamente, órale, ¡pah! Algo que le hacía recordar que como quiera, aunque haya vivido todo eso, sigue siendo una persona indigna. Entonces, vamos a ver cómo en el libro de los Hechos, Pedro es el primero que sale a defender, a decir, y siempre por delante lo que la Escritura dice. ¿Por qué? ¿Se le ocurrió? Esa es la instrucción que recibió. Es la única forma en la que las ovejas de Cristo permanecen, crecen y son afirmados. Por eso es tan grave que muchos lugares que se denominan iglesias no enseñan la Biblia. Porque ¿qué está pasando? Aunque no están a cargo esas ovejas de las que a mí me han encargado, sabes que esas ovejas son de Jesús. Y sabes que se están aprovechando de ellas. Y que genuinamente buscan a Dios y tienen hambre y les dan basura. Te podrías quedar callado. Podrías decir, no, pues cada quien. Cuando ves que las están matando, no se puede. Ante la mentira, ante el engaño, ante las falsas doctrinas, nunca te quedes callado. Siempre tienes que decir, eso no viene en la Escritura. Claro que de forma correcta, ¿verdad? Es la única forma en la que las personas que estén ahí, que son ovejas de Jesús, van a reaccionar, ¿sí o no? Porque lo que tú hables de la Biblia no es tuyo. ¿Es la voz de quién? Es la voz del pastor. Y cuando una oveja moribunda, perdida, oye a su pastor, ¿qué va a hacer? Va a acercarse a su pastor y va a volver a redil. Por eso es indispensable lo que Juan dice, antes de que Jesús ascendiera, antes de la gran comisión, id y haced discípulos. ¿Cómo los vas a hacer? Alimentándolos. ¿Te das cuenta cómo yo te decía, por qué Juan no dijo nada sobre la gran comisión? Bueno, te está dando antes de. Si entiendes lo que Jesús le enseñó a Pedro, sabes cómo hacer discípulos, ¿no? Si no lo entiendes, ¿qué vas a hacer con la gente? ¿Cómo le vas a hacer para traerlos aquí? Pues les vas a traer un show, le vas a traer el predicador de moda, les vas a traer un montón de cosas con tal de mantenerlos
pero que no vienen en la Escritura. Así que yo reconozco que hay muchas personas que enseñan mal porque son ignorantes, porque no saben. Y lo hacen con toda honestidad. Y piensan que están haciéndolo bien, pero no saben. Y hay otros que saben que están mal y como quiera lo hacen. Y según la Biblia, a los que por ignorancia lo hacen, debemos exhortarlos. A los que a sabiendas lo hacen, dice Pablo, a esos hay que taparles la boca, porque destruyen familias enteras. Pero no usando la violencia, sino, como dice Proverbios, respondiéndole al necio como se merece. ¿Me explico? Ahora, ¿cuántos de aquí quieren ver a sus amigos, familias, firmes en las cosas de Dios? ¿Qué necesitas hacer? Le voy a llevar una predicación de Hernán. ¿Estás en el hoyo? No cometas ese error, porque ya me he fijado que algunos lo están cometiendo. No se trata de que le lleves nada más. Se trata de que tú entiendes. Y tú le puedes explicar. Y quizás para ahorrarte mucho tiempo le pasas el audio. ¿Me explico? Pero si tú no eres capaz de entenderlo y explicarlo y se lo pasas, tú mismo quedas hueco de tu entendimiento. Y de nada sirve. Te van a preguntar y vas a decir, pues déjame le pregunto a Hernán. ¿Y tú? ¿Quieres alimentar muerto de hambre? Entiéndelo bien. ¿Te quieres ahorrar tiempo? Pásale el audio. Pero es algo que tú debes saber explicar porque lo entiendes. ¿Verdad? ¿Estás de acuerdo? Así que no me usen de crema orada. ¿Alguien las ha escuchado? ¿No? Es el que te dicen, acércale al televisor. Y alguien en el tele dice, ponle tu pantalla. Vamos a orar por esa crema. Esa crema ahora recibe la unción y todo el que se ponga esa crema va a sanar. Y tú la guardas y le llaman crema orada porque alguien ya oró por ella. Entonces, alguien se cayó el niño, saca la crema orada. Y no estoy jugando, es en serio. Esta es la que, éndale, mira, ahora sí, ya ves. Oye, pero tengo esta otra crema, esa no está orada. Oye, te quiero comentar algo muy bueno, pásame la crema orada, pídele el audio a Humberto. No cometas ese error. ¿Me explico? No tiene de malo que compartas el audio, pero no lo conviertas en tu crema orada. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos leen la Biblia? Bien, que la estudias. No de que, sí, el capítulo que me toca ya. Sí, la paz. Seas mentiroso. Si no entiendes lo que leíste, nada te sirve. Necesitamos maestros. Necesitamos pastores. Que tienen hambre de aprender. Y como ellos comen, pueden decirle a alguien, te comparto de lo que estoy comiendo. No. Personas que han oído muchas cosas, pero están muriéndose de hambre. Entonces, ¿quién quiere una buena humillada de parte de Dios? La humillada que Jesús le dio a Pedro, la vamos a ver reflejada en Hechos, hablando con denuedo, sin importar arriesgar su vida, citando porciones de la Escritura e interpretándolas correctamente. Ese es el deber de todo genuino creyente. Y si no estás enfocado en eso, estás perdiendo tu tiempo. Necesitas leer la Biblia con profundidad. Necesitas pedirle a Dios, quiero entender. Porque si yo me alimento, puedo compartir ese alimento con alguien más. Y entonces vamos a empezar a multiplicarnos. Pero si te digo, mira, este es el libro oficial. ¿Quieres predicar de esto? Simplemente lee el libro.
quiero hablar de ese tema. No te preocupes, tú no te preocupes, tú nomás llévale el audio. ¿Sabes qué estaríamos haciendo? ¿Sabes el riesgo de muerte que tenemos? No se puede funcionar así. Se trata de que, ¿sabes qué? Expone ese tema, puedes usar referencias, puedes escucharlo, punto. Ahora sí, déjame te doy lo que comí. ¿Me explico? No es, a ver, sí, mira, aquí dijo, sí, pero pues no lo entiendo muy bien, pero dijo esto. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Quién ya me aventajó mucho? Porque se supone que vamos sincronizados en la lectura, ¿verdad? Ya debes ir ya bien lejos porque yo me detuve un chorro. ¿Qué tan lejos vas? ¿Y por qué te fuiste tan lejos? Cuando pasaste por todo lo que hemos leído, ¿por qué lo pasaste tan rápido si hemos visto que es bien complejo? ¿Te diste cuenta de eso? ¿Cuántos dijeron, sí, los últimos capítulos de Juan, hombre, ya casi me acabo Hechos? ¿Cómo fue posible que así tan rápido acabaste habiendo tanta profundidad en la Escritura que todavía estaríamos atorados en otros capítulos que le hemos acortado para seguir adelante y que te haya pasado así, mira, ni cuenta te diste? Eso me dice algo que no estás estudiando, ¿verdad? Estás leyendo, pero no estás estudiando. Necesitamos que estudies. Pero hay aquí personas que tienen hambre, un deseo interno de los buenos, ¿eh? Esos van a reaccionar, esos se van a poner a leer. Los demás van a ser zarandeados como a trigo por misericordia del Padre. Y cuando vuelvan, se van a poner a estudiar. Pero ninguno está sin esperanza, ¿verdad? Todos podemos confiar que el que empezó la buena obra en nosotros, la terminará. Llegaremos a la estatura de Jesús, humilladas más, humilladas menos, pero podemos confiar en que Dios es más fuerte que nosotros. Pero si tú tienes aquí el deseo de hacerlo, no lo ignores. La clave está en ser bíblicos. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera que oraras junto conmigo para replicar lo que hubo en la iglesia primitiva. Cuando se empezaron a hacer muchos en Jerusalén, ¿qué fue lo que Dios hizo? Mandó persecución. ¿Y cuál fue el resultado de la persecución? Todos los que realmente entendieron, o sea, los que no necesitaban a Pedro para poder decir algo, a donde quiera que estaban, predicaban la sana doctrina. Y se empezó a ver iglesias en lugares donde no había. Se han dado cuenta que estamos creciendo, ¿verdad? Y que las sillas, los miércoles no, los domingos las sillas ya no alcanzan. Necesitamos comprar más. Y qué padre, qué bueno. Pero qué malo si no nos estamos multiplicando, ¿verdad? Así que una cosa con la otra. Podemos regocijarnos en que empezamos a crecer, pero si Dios tiene el objetivo de expandir lo que tienes, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, Dios se va a encargar de que ya no puedas venir, para que no tengas de otra que hablar donde tú estás. ¿Necesitas llegar a eso? No. Porque el mandato que vamos a analizar el domingo, la gran comisión, ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, yo quisiera que oraras junto conmigo para que pudiésemos, de la forma amable, cada uno de nosotros hacer la tarea que nos corresponde. Profundizar, pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y que nos conceda la oportunidad de hablar. ¿Cuántos de aquí tienen oportunidad de hablar con alguien? Es una enorme bendición. Porque quien dice, hombre, tengo mucho que decir y nadie quien quiera oír. Y eso es frustrante. Así que pidámosle a Dios también, Señor,
lo que he aprendido, en la medida que lo haya aprendido, mándame a gente que me pregunte, que me pongan aprietos, que me dejen evidencia que hay muchas cosas que no sé. ¿Sabes por qué? Porque entonces te vas a poner a estudiar más. Y tú no puedes entender una idea perfectamente hasta que se la tienes que explicar a alguien. ¿Te ha pasado? Dicen que Einstein lo dijo. No sé si lo dijo, pero dice que tú no puedes tener certeza de que entiendes algo a menos que seas capaz de explicárselo a tu abuelita. Hay cosas que aquí están así como que bien claras. Hombre, ya. Llega alguien y te pregunta algo y te pone en jaque todo lo que tenías aquí. Y eso es lo que necesitamos, ¿sí o no? ¿Tú qué crees que me hace a mí tanto estudiar? ¿Que amo mucho a Dios? Sí lo amo mucho, pero tengo el compromiso de venir aquí a enseñar. Así que me veo obligado. Porque voy a llegar aquí y voy a decir, oiga muchachos, pues vamos a cantar unos cantos, ¿no? Porque no traigo nada. No puedo decir eso. Así que me veo en la necesidad de hacer lo que tenga que hacer para prepararme. ¿Y sabes qué? Deseo que tú estés igual. Porque conociéndome, si no tuviera este compromiso, honestamente, no estudiaría tanto. ¿Cuántos quieren un compromiso? Y quizás no cada domingo, cada X día, pero Dios, permíteme compartir lo que tengo. Pero no me des los casos bien papitas. Dame los complicados. Donde pueda ejercitar lo que he aprendido. Donde pueda conocer lo que otros piensan. Y me obligue a acudir a las Escrituras y a pedirte que me hagas entender. Te va a ser muy incómodo, pero vale la pena. ¿Le entras? Vamos a orar entonces. Señor, enséñanos a entender cada uno según lo que le has dado, cada uno según el don que ha recibido de ti. Enséñanos a entender lo que tenemos que hacer. A veces encontramos tiempo para descansar y descansamos. Encontramos tiempo para ocuparnos en un hobby y lo hacemos. Pero quisiéramos pedirte que nos cambies esos tiempos por la necesidad de estudiar. Sabemos que si lo dejamos a nuestro criterio vamos a avanzar muy lento. Pero si tú nos encargas una responsabilidad o nos asignas a una persona para discipular, sabemos que nos veremos en la necesidad de estudiar. Y porque conocemos nuestra naturaleza, queremos pedirte que hagas lo que tengas que hacer, lo que sea mejor para nosotros, de manera que nos pongamos a estudiar tu palabra y podamos empezar a comer directo de tu palabra para poder poner nuestros dones al servicio de los demás. Como nos encargaste este año, queremos que no haya personas cómodas en el sentido de que no sienten la necesidad de estudiar. Queremos que haya personas ocupadas estudiando porque saben que tienen que dar respuestas. Señor, cuando nos veas a gusto y nos quieras conceder un descanso, enséñanos a disfrutarlo. Pero cuando no sea tiempo para descansar, te pedimos en tu misericordia que no nos dejes hacerlo. Trata con nosotros de esa forma que tú sabes hacerlo, cada uno según su vida, cada uno según sus condiciones, para que podamos tener el compromiso de venir a pedirte ayuda para que nos enseñes y poder ser de utilidad a los demás. Señor, lo que nos has dado, queremos utilizarlo para ayudar a crecer a otros. En la medida que nos hayas dado, danos la oportunidad para ponerlo en práctica. Y si alguno de nosotros debe ser humillado, hágase tu voluntad, Señor. Queremos tener la confianza que tuvo Pedro para no sentirse arrogante, para saber que necesita acudir a tu palabra y para que cada que tratemos de guiar a alguien o de hablar de ti, lo que hablemos sea tu palabra, para decir igual que Jesús dijo,
mis palabras no son mías, sino del Padre que me envió. Señor, todos nosotros tenemos la obligación de decir lo mismo que Jesús dijo. Lo que hablo no es mío, sino del Padre que me envió. Nuestras palabras, cuando hablemos, queremos que no sean nuestras, sino las del pastor de las ovejas. Las ovejas que van a responder, Señor, que sean las tuyas, porque hablamos tu palabra. Tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Cuando hablemos tu palabra, permítenos ver que tus ovejas siguen tu voz y te siguen, Señor. Es la más grande alegría que podríamos ver, el milagro del nuevo nacimiento en nosotros, en personas que no te conocen. Queremos ver vidas transformadas, queremos ver ovejas que se están muriendo, queremos verlas con nuevas energías, bien alimentadas, para que perseveren en las cosas que les has encargado, Señor. Concédenos ser pastores fieles, predicadores fieles, maestros de sana doctrina, personas que evangelizan conforme a tu palabra y que ejercen el don de profecía que tú has dado, Señor. Gracias de antemano porque podemos confiar en ti, que si estamos en tus manos, nadie nos arrebatará de tu mano. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos, Señor. Gracias. Amén.